Para aquellos que quieran saber mi nombre es José Nieves y yo soy el Truckinator. Bienvenidos a Impacto Dispensacional. Hoy vamos a tocar el tema de la justificación y vamos directamente a las Escrituras. Vamos a empezar con Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leer otra vez el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si se fijan bien, para los que están leyendo la Biblia conmigo, dice para salvación a todo aquel que cree. No dice ahí para todo aquel que se arrepiente de sus pecados, para todo aquel que pasa al frente, para todo aquel que se bautice, para todo aquel que se porte bien. No, aquí solamente está diciendo para salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? Es el creer lo que te salva. El 17, porque en Él, en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios es revelada de fe en fe. ¿De qué fe? Acuérdate, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él puso su fe en el Padre, de fe en fe. Pues el Señor Jesucristo puso la fe en el Padre, y lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en el sacrificio que hizo el Hijo en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Poner nuestra fe en la fe del Hijo. Por eso dice, es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo 20, y vamos a leer del 20 al 30. Empezamos con el 20. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. 21. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas,
22. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Okay? Si se van fijando en Romanos capítulo 1, en versículo 16, cuando leímos que al judío primeramente y también al griego, pues aquí ya ve lo que va cambiando según la revelación que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo. Las cosas van cambiando. Antes, desde el principio, la palabra de Dios fue encomendada al pueblo de Israel. Ellos rechazaron a Dios, matando a sus profetas, matando al Hijo, y el último que mataron fue a Esteban, que le tiraron piedra y lo mataron. 3 veces el Señor le dio oportunidad para que se arrepintieran y reconocieran que Jesucristo era su Mesías. ¿Okay? Y si ven en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice al judío primeramente y después al griego. Pero aquí vemos que ya no hay diferencia. En Romanos capítulo 3, el versículo 22 dice: la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, que la justicia no es por la fe de nosotros, la justicia es por la fe del Hijo. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Hijo, pues eso, todo lo que el Señor, ¿cómo te digo? Todo lo que el Señor, cumplió, a ver, no sé cómo explicarlo en español. Todo lo que ocurrió en la cruz, todo lo que pasó el Señor Jesucristo y los beneficios, todos se nos aplican a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en la fe del Hijo. Entonces esa justicia de Dios nos la aplica a nosotros porque creemos en el Hijo, en el sacrificio que Él hizo. Y el 22 dice: la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos, ¿ok? Y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. ¿Okay? No hay diferencia. Y todo el mundo que se salva, que obtiene salvación en esta dispensación de la gracia de Dios, no hay diferencia. Todos se salvan de la misma manera. ¿Ok? El versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad qué bonito el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente. No es algo que nosotros hacemos para obtener salvación, sino que poniendo nuestra fe en el Hijo, tenemos esto: justificados gratuitamente por su gracia, su misericordia para con nosotros, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es en María, Topollillo, no es ninguna. La redención es en Cristo Jesús. ¿Ok? El 25. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ok? Para manifestar su justicia. No manifestar nuestra justicia, sino su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios.
26. Para manifestar su justicia, no la de nosotros, para manifestar su justicia en este tiempo. ¿Vale? Entendiendo lo que están leyendo. En este tiempo, pero ahora, en este tiempo, en la dispensación de la gracia de Dios. Para que Él, el Señor Jesucristo, sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Ok? El 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Tenemos dos leyes. Había una ley que es la ley que el Señor Jesucristo le dio al pueblo de Israel para comportarse de la manera que Dios los quería a ellos que se comportaran. Y ahora estamos en la gracia, en la dispensación de la gracia de Dios, pero si, según lo que dice este versículo es que ¿cuál de las dos leyes estamos ahora? ¿Por las obras, por lo que tú haces o por la ley de la fe? El 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El pueblo judío, pues, según lo que dice aquí, crean en la Escritura, no me crean a mí. Según lo que dice la Escritura, el pueblo de Israel era justificado por las obras que ellos hacían. ¿Ok? Pero dice, por fe, sin las obras de la ley. ¿Ok? El 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El 30. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ok, vamos a explicar algo aquí que a lo mejor ustedes no saben porque en la religión no explican estas cosas. Cuando en las escrituras tú lees que dice la circuncisión, eso se refiere al pueblo de Israel, porque ellos se tenían que circuncidar, porque era mandatorio de Dios que cada varón se circuncidara, ¿verdad? Entonces, cuando se menciona los de la incircuncisión, se refiere a los gentiles. Son dos: circuncisión son el pueblo de Israel, incircuncisión son los gentiles. Ok, vamos a leer el 31 que dice: entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera, antes confirmamos la ley. Sí, porque estamos bajo la gracia, no vamos a decir que la ley es mala, porque la ley es santa. ¿Ok? La ley, Dios le puso la ley al pueblo de Israel para mostrarle que ellos necesitan un redentor, necesitan un salvador, y por más que uno trate de cumplir las leyes, no vas a ser salvo. ¿Okay? Porque ahora es por fe. Vamos para Romanos capítulo 4 y vamos a empezar con el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura?
y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ok, en el versículo 3, si se fijan bien, dice, y creyó Abraham a Dios. No dice, Abraham creyó en Dios. No, son dos cosas diferentes. Creerle a Dios y creer en Dios es totalmente diferente. Porque acuérdense en Santiago que dice, ¿y tú crees que hay un Dios, un solo Dios? Dios dice que sí. Pues bien haces, porque los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Y porque los demonios creen que hay un Dios, no quiere decir que ellos son salvos. ¿Ok? El 4. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El versículo 5. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, pero al que no obra, o sea, que no está luchando en su religión para agradar a Dios y por más que ellos traten de agradar a Dios, más bien está agradando a los hombres. Ellos piensan que está agradando a Dios, pero están agradando a los hombres para que digan, ay, que este es un bárbaro en las cosas de Dios. No, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El versículo 6. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. ¿Ok? Cuando tú pones tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti, Dios atribuye su justicia sin las obras que tú hayas hecho, porque la única obra que cuenta es la que hizo el Hijo. El 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz y a su debido tiempo, todo el que cree en ese sacrificio son justificados, pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, pagó y perdonó los pecados. ¿Ok? Eso no quiere decir que tú eres salvo. Al momento que tú crees, recibes justicia. ¿Ok? Pero aquí dice el 7 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Yo no sé, al momento que el Señor Jesucristo murió en la cruz, pagó y perdonó los pecados y ya Dios no se va a acordar de tus pecados. Ya eso, el problema del pecado ya fue resuelto, ¿verdad? Ya está terminado el problema del pecado para tú obtener salvación. Ese problema, Dios poniéndolo en el Hijo, ya eso está todo planchado, como decimos nosotros puertorriqueños. El versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. El 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Esto es el pueblo de Israel. ¿O también para los de la incircuncisión? Esos son los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Ok? No es por la ley, por las obras de la ley. Dice aquí que porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
Ok, vamos a ver si ya... Ok, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? Ok. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. So, antes que se hubiera circuncidado, él ya había sido salvo antes de haber hecho lo que la ley requería, que era circuncidarse. Y el versículo 10, ya termino, no, el versículo 11, y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso, ¿ok?, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, ¿ok?, que nosotros no es requisito de nosotros los gentiles, vamos a ponerlo así, porque en esta dispensación no hay judío ni griego, todos son iguales, pero para hacer esta distinción en este versículo, pues los creyentes no circuncidados, que esos son los gentiles, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia. ¿Okay? Como le fue imputada la justicia a Abraham, pues así también para con nosotros que ponemos nuestra confianza en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. El 12. Y padre de la circuncisión a los que son no solo de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El 13. Porque la promesa de que él sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Ok. Que vamos para Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. El 16 dice: por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el Padre de todos nosotros. Como está escrito: Padre de muchas naciones te he hecho, delante de Dios a quien creyó. ¿Okay? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El cual creyó en esperanza, el versículo 18. El cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. El 19. Y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. El 20. Tampoco dudó. Que mire, el padre Abraham es el padre de todos los creyentes, ¿verdad? Y mira, tenemos que agarrar o tomar ejemplos de aquí. Dice que tampoco dudó. El hombre, Abraham, estaba viejo, la matriz de su esposa estaba muerta, pero
aún en su vejez y el problema de Sara, pues no dudó. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Ok? Dando gloria a Dios. Pues nosotros vamos a pasar por problemas y sufrimiento y tribulaciones y todo lo demás, pero a través de las escrituras el Espíritu Santo te va a ayudar a sobrepasar todas esas cosas. ¿Ok? No va a ser truco para sacar todos los problemas de tu vida, te va a ayudar en esos problemas. ¿Ok? Lee las escrituras y vas a sentir fuerzas. Aquí lo dice muy bien. El 20, vamos a leerlo otra vez. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Ve que fe es bien importante, fe. Dando gloria a Dios. No maldiciendo a Dios, ni echándole la culpa a Dios, ni estar diciendo embuste que Dios no lo quiso, o que Dios lo quiso así. Déjate de embuste y créele a la palabra de Dios. El 21. Plenamente convencido que todo lo que Dios le había prometido, Él había prometido, era también poderoso para hacerlo. El 22. Por lo cual también le fue imputado por justicia. El 23. Y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él. El 24. Sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Okay? Será imputado a los que creemos. ¿Okay? No dice que será imputado a todo el mundo. No. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. El 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Ahora vamos para Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Justificados pues por la fe, a repetirlo otra vez, justificados pues por la fe, no por las obras, no es por lo que tú haces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres tener paz con Dios? Para de estar haciendo obras. Deja de estar haciéndote el religioso, el más bueno, el más bonito, el más pájaro, lo que tú estés haciendo. Para de estar haciendo esas cosas, ¿ok? Que estás haciendo, que crees que vas a ir al cielo por portarte bien. No. Vamos a leerlo otra vez. Presta atención a lo que dice. En Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quieres paz con Dios? Pon tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti. ¿Ok? ¿Y cómo vas a recibir primeramente esa justificación y esa paz? Pues a través de alguien. Y ese alguien no eres tú. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
Esa es la única manera que tú vas a estar bien con Dios, es poniendo tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz. Solamente, sin tú estar batallando por portarte bien, tratando de cumplir la ley, 613 leyes, no puedes cumplir ni una. Ok, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe. Que si no tiene esa fe en ese sacrificio, de nada te vale. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a leerlo otra vez. Mucho más ahora, no en futuro, no en pasado, dice mucho más ahora, estando ya justificados. Ya están justificados. El momento que tú pones tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz, tú eres justificado en ese momento. Olvídate de lo que te han dicho los religiosos, que justificación es un proceso. No, justificación es al momento que tú pones tu confianza en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Justificados en qué? En su sangre. ¿Ok? Por él seremos salvos de la ira. Al momento que tú pones tu confianza en ese sacrificio, te eres salvo de la ira. Dios tiene algo ya preparado para todo aquel que no cree. La ira va a ir sobre esa gente. Y para darte otra información de gratis, Dios ya resolvió el problema del pecado. Para tú obtener salvación, el problema no es el pecado, porque ya Él resolvió eso poniéndolo en el Hijo, y el Hijo lo pagó allí y los perdonó los pecados. Ese no es el problema para tú obtener salvación en la dispensación de la gracia de Dios. La ira de Dios va a ir contra los que no creen en el Hijo, en el sacrificio que el Hijo hizo por todo el mundo. Y Él lo que le va a contar es sus obras, porque la gente quiere tratar de ir al cielo según lo que ellos hacen, y no poner su confianza en lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que Él hizo por todo el mundo. Ellos quieren ir por su propia justicia, por sus propios méritos, quieren ir al cielo. Es como yo ir para la casa de fulano y quiero entrar ahí. No, tiene que haber alguien que te dé acceso a ese hogar. Tú no puedes entrar ahí porque tú quieres entrar, porque tú piensas que tú debes de estar ahí adentro. No, eso no es así. ¿Ok? Usa lógica, sentido común. Es según las obras, no según los pecados. Es las obras que ellos hacen van a ser juzgados. ¿Ok? En el mismo capítulo de Romanos, capítulo 5, vamos para el versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ser el Señor Jesucristo. El 15, así también fue el don, el regalo,
mas no como el pecado, porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre Jesucristo. El 16. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. El 17. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Vamos a leer eso otra vez. Porque si por un pecado reinó la muerte, por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. No María, no Power Rangers, no nada de esos individuos. Dice por uno, Jesucristo. El versículo 18. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, tú que te crees bien bueno, bien bonito, no, dice condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno. ¿La justicia de quién? Señor Jesucristo, ¿ok? De uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. ¿Ok? El 19. Porque como la desobediencia de un hombre, ese es Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, que el Señor Jesucristo otra vez, muchos serán constituidos justos. Serán constituidos justos, pero tú tienes que poner esa fe, esa confianza en el Hijo para ser justificado. ¿Ok? El versículo 20. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Dice, por cómo vas a obtener vida eterna con Dios, ¿okay? Con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿A través de quién? Por Jesucristo nuestro Señor. No por tus obras vas a obtener la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que vamos para Gálatas capítulo 2. Vayan aprendiendo que cuál es el problema. ¿Cuál es el problema para no obtener salvación? Es la justicia propia tuya que tú quieres tener. No quieres cumplir no quieres ser obediente a la fe. Y lo único que tú tienes que hacer sin hacer algo es poner tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti en el Calvario, en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley. ¿Entiendes de esto? ¿Okay? Palabra te está diciendo que por más que tú hagas buenas obras, no vas a ir para ningún lado. Vas a ir para algún lado, pero eso no va a ser el cielo. ¿Okay? Si tú crees, vamos a suponer que tú tienes una chiringa. ¿Okay? A lo mejor puertorriqueños, si ven esto, pueden entender. Una chiringa es kite. Un kite en inglés. Pues son estos aparatos que uno lo lleva y el viento lo vuela o lo que sea. No sé cómo otro nombre para explicarlo, pero si tú tienes una chiringa y dices, yo por los méritos míos voy a ir al cielo, no la lleves al morro porque no va a volar, ¿oíste? Así que déjala allá donde la tienes guardadita. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eres justificado cuando pones tu confianza en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No me crean a mí, crean en las Escrituras. Por favor, agarren una Biblia, Reina Valera 2010, léenla y créela. Créanla las Escrituras. Y créanlo trazando bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Tracen bien la palabra de verdad. No se estén aplicando cosas que no le pertenecen a ustedes. Ustedes saben que el robo de identidad es ilegal, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que estás haciendo. Si te quieres aplicar cosas que son de otro, eso es robo de identidad. No seas criminal. El versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley. ¿Okay? A fin de que viva para Dios. El 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lean otra vez ese versículo 20, ven qué tan bonito. ¿Okay? Este versículo me encanta porque si tú aprecias lo que el Señor Jesucristo hizo por ti en la cruz, tú te pones a pensar, oye, el Señor Jesucristo murió por todos mis pecados, me justificó y me selló, ¿ok? Y me salvó para siempre, no me voy a perder porque la confianza que yo puse en el Señor Jesucristo, una vez tú eres justificado, eres sellado, no hay nadie que te quite la salvación, ¿ok? Y yo digo, wow, el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por mí. Hay muchas cosas
implicadas ahí cuando tú pones tu confianza, muchas cosas que pasan, pero esas principales, justificación, sellado, y te dice aquí que al momento que tú pones esa confianza, mira que dice aquí, estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Okay? Hay muchas personas que dicen que son creyentes, hay algunos que probablemente son verdaderos creyentes, pero que no dan buen ejemplo ni viven para compartir el amor de Cristo para con todos los que no saben de Él. ¿Okay? Y yo prefiero usar todos los medios que puedo. Si puedo usar Facebook, YouTube, Twitter, todo eso lo quiero usar para la gloria y honra de Dios, porque al momento que yo puse esa confianza en Él, yo pertenezco a Él. El trabajo que yo tengo es, como embajador de Cristo, es de predicar su palabra. Y yo te reto a ti, que si tú eres un verdadero creyente, ponte para tu número, porque los días están malos y van a seguir poniéndose malos. Predica, enseña la palabra de Dios, porque hay gente que necesitan escuchar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Ok? El versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Ponte a pensar en eso. Si tú te pudieras salvar, si tú pudieras ir al cielo por las obras que tú haces, por portarte bien, por no hablar malas palabras, por no beber, por no fumar, por todas esas cosas, en vano murió Cristo. Cristo murió para pagar por el pecado y perdonar el pecado de toda la gente. Lo único que Dios requiere del ser humano es su confianza, que pongan su fe en ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. ¿Okay? En Efesios capítulo 1, versículo 13, hay tres cosas ahí bien bonitas que son, tu creencia se basan en oír, creer y eres sellado. Oír, creer y eres sellado. Tan sencillo, es fe. Fe. Para adquirir salvación tienes que poner tu fe en el Señor Jesucristo. Si no puedes obtener fe, si tú ves algún problema para no obtenerla, es porque tú estás en el medio. Quítate del medio y pon tu confianza en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti. Eso es todo lo que tienes que hacer. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. O sea, el Señor previendo que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, Dios había de justificar. Él había de, toda persona que pone su confianza en el Señor Jesucristo, Dios lo justifica. ¿Ok? Y lo justifica porque por la fe que pone en ese sacrificio. En ti serán bendecidas todas las naciones, le dijo Abraham. Versículo 11 del mismo capítulo. Gálatas 3, versículo 11. Y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Tú pones la fe en el Señor Jesucristo, vas a tener eternidad justamente con Él. Si no pones la confianza en el Hijo, en el sacrificio que hizo, vas a tener vida eterna, pero separado de Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, de 4 al 5, dice: Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si tú crees que por las cosas buenas, por las propias obras que tú haces, pues de nada te vale ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. De nada te vale. Mira, acuérdate que Cristo, al morir Cristo en la cruz, tú no eres salvo por eso. Tú eres salvo por creer lo que Él hizo en la cruz. ¿Ok? O sea, acuérdate de eso. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Mi hermano, fe. El problema que la persona tiene para no obtener salvación es que no pone su fe, no pone su confianza en el Hijo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz por todos ellos. Ese es el problema. Vamos para Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5. Espérate un momentito. Versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, ¿okay? Por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Okay? Hay gente que piensa que la persona que cree que es verdadero creyente, o esa persona fumaba y todo, y tiene que parar en ese mismo momento. Mira, tú tienes que dejar las cosas que el Espíritu Santo trabaja en esa persona, porque tú tienes una idea de cómo Dios trabaja en el hombre. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer y tú estés tranquilo, ¿ok? Si tú quieres saber que la persona es salva, pregúntale, dile que te dé su testimonio, ¿ok? Todo testimonio tiene que ver con cómo ellos o a quién creen. Si te dicen que no, que yo me bauticé, que yo me arrepentí de mis pecados, ya algo mal está ahí, porque de la única manera que la persona se salva en la dispensación de la gracia de Dios es creyendo que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ese es el testimonio que
la gente te debe de dar, porque esa es la única manera que la gente se va a salvar en esta dispensación de la gracia de Dios. No es de ninguna otra forma. El 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El 7, para que justificados por su gracia, no por la tuya, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ok? Vamos a leer el 7 otra vez. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vamos para Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Al tú no poner la confianza, otra vez. Esta sección que yo estoy haciendo ahora es, estoy ofreciendo a la persona que está buscando verdad sobre la palabra de Dios, y la verdad se basa en la salvación. Toda persona que está buscando verdad, y especialmente espiritual, tiene que empezar por poner tu confianza en el Señor Jesucristo para poder entender otras cosas. Esto es lo principal. Y lo principal que yo estoy hablando en esta sección, impacto dispensacional, es salvación. Es bien importante. Y es bien importante a quién estás creyendo. O te estás creyendo a ti mismo, o tú te estás haciendo tu propio salvador para no ir al cielo, o si quieres ir para el cielo de la manera correcta, pues tienes que poner tu confianza en el Señor Jesucristo, que murió y pagó por tus pecados. ¿Ok? Dice el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Pues tú mismo te condenas al tú rechazar todo lo que tiene que ver con la salvación, con Dios, con el Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Tú mismo te estás condenando, nadie más. Y algo que mucha gente se preguntará en el pecado, y vamos a ver qué nos dice las Escrituras, qué es el pecado o cómo es el pecado. Vamos a ir a Romanos 14. Ay, yo no peco. No, tú no sabes ni lo que es pecado. Yo no peco. Yo hago todo bien. Yo me porto bien. Ok, Romanos capítulo 14. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a nadie. Romanos 14, versículo 20. Vamos a empezar del 20 porque el versículo que quiero específicamente para explicar lo que es pecado está en el 23, pero hay que ir más arriba para que vayan leyendo el contenido del pasaje para que entiendan lo que quiero hablar en el 23. En el 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias,
mas malo es al hombre hacer tropezar con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea debilitado. 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. El versículo 23, aquí es bien importante para el tema de la definición de pecado. Vamos a ver lo que dice. Dice, pero el que duda, si come, se condena, porque come sin fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. ¿Sabes cuándo tú pecas? Pues cuando tú pecas, cuando todo lo que tú haces no proviene de fe, pues ahí estás pecando. Que a lo mejor no me puedes entender bien, pero como te digo, para entender las escrituras tú tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti, porque ese es el que te va a enseñar y te va a dar entendimiento a cómo entender las escrituras. En ese versículo es bien sencillo, que pecado es esto, si tú no haces cosas que provienen de la fe, pues eso es pecado. Fuera de la fe, todo lo que tú hagas, pues es pecado, según lo que dice ese versículo. Vamos para Santiago capítulo 4. El libro escrito para los hebreos, pero como dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que todas las cosas escritas anteriormente son para nuestra enseñanza, para nosotros entender cosas que han pasado en otro tiempo o un tiempo futuro. Para eso fue las cosas escritas. Y como este libro fue escrito para los hebreos, pero de aquí podemos agarrar conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Podemos sacar verdad de este libro que es escrito especialmente a los hebreos. No podemos agarrar doctrina de aquí, porque las doctrinas del cuerpo de Cristo, toda la persona que pone su confianza, su fe en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, Dios Espíritu Santo los pone en el cuerpo de Cristo, justificado, sellado, Espíritu Santo mora en ti. Toda la doctrina que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, la doctrina de nosotros, de los verdaderos creyentes, en la dispensación de la gracia de Dios, están en Romanos a Filemón. Ahí está nuestra doctrina. No puedes sacar doctrina de Génesis a Malaquías, de Juan, de Mateo a Juan, y tampoco de los Hechos, porque el libro de los Hechos es un libro de transición. No puedes sacar doctrina para ti en esta dispensación, porque el libro de los Hechos es un libro de transición que van cambiando, las cosas van cambiando poco a poco. Pero si tú eres un verdadero creyente, tu doctrina está en las epístolas del apóstol Pablo, de Romanos a Filemón. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues, ¿qué es pecado? Pues, tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, pues, ya, pecaste. Estás pecando, porque si sabes hacer algo que es correcto y no lo haces, pues estás pecando. Ok, vamos para Hechos capítulo 13. Versículo 38. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por este os he predicado el perdón de pecados. El 39. Y por él, el Señor Jesucristo, todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. ¿Ven? El 39. Y por él, todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. Que todos los que creen son justificados. Todos los que creen. No es todos los que se portan mal, no, todos los que creen. ¿Y que creen qué? Que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y según dice Efesios capítulo 1, versículo 13, es oír, creer, sellado. Y podemos ver, de acuerdo a las Escrituras, que el hombre está lleno de impiedad e injusticia. Tú que no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, tenemos malas noticias para ti. Mira, todo aquel que no es creyente, que no pone la confianza en el Señor Jesucristo, una, no pertenece a la familia de Dios. Otra, que, esta es mala noticia, pero es verdad. Eres hijo del diablo, según lo que dice la Escritura. Y vamos en otro video hablamos sobre ese tema también. Por más que tú creas que tú eres bueno y todo eso, estas cosas son la realidad. Todo aquel que no pone su confianza en él no es hijo de Dios, como todo el mundo está diciendo que todo el mundo son hijos de Dios. No, eso es mentira, negativo. Todos están llenos de impiedad e injusticia. Y aún el creyente puede tener injusticia en él y puede tener impiedad, pero de acuerdo a Dios nosotros somos justificados, ¿ok? Porque Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿ok? Nosotros, al poner nuestra confianza, esas cosas ya están resueltas, ¿ok? No estoy diciendo que yo soy mejor que tú o nada por el estilo, pero estoy hablando de lo que dice las Escrituras. Y vamos para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. ¿Ve? Hay personas que dicen que no hay un Dios y todas esas cosas, pues entonces lo que están haciendo es que con su impiedad e injusticia están deteniendo la verdad para otra persona que puede estar interesado en creer en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ellos, pero tú eres un tropiezo para esa persona, porque eso, tú estás deteniendo la verdad. La verdad siempre va a estar, pero tú puedes ser un obstáculo para otra persona para que pueda ser salva por tú querer
implantar tu creencia de que no hay Dios y que tú no necesitas un Salvador. ¿Okay? Y contra esas personas es que Dios tiene preparado la ira. ¿Okay? Para esas personas que con su impiedad e injusticia detienen la verdad. Con su injusticia. Dios le está ofreciendo su justicia, pero no. Tú quieres implantar la tuya propia. Y eso no es así. Y podemos ver en segunda de Tesalonicenses que capítulo 2 versículos 10 y 12 lo vamos a leer, pero prácticamente lo que dice: la gente no perece por sus pecados porque no fueron perdonados, ¿ok? La gente perece porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vamos a repetir eso otra vez. La gente no perece porque sus pecados no fueron perdonados. La gente perece, se pierde, porque no recibieron el amor de la verdad. Y vamos a ver qué dice las Escrituras. ¿Están viendo cuál es el problema para no obtener salvación? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Que va a repetir el 10 otra vez. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dios puso los pecados del mundo en su Hijo, porque Él amó al mundo, de tal manera Él amó al mundo, que ha dado a su Hijo. Y ese versículo Juan 3:16 también, eso es otro estudio que vamos a hacer. No quiere decir que ese es un versículo de salvación, no tiene nada que ver con eso. Hablamos sobre ese tema luego, pero lo que te quiero dar a entender es que el Señor amó al ser humano, ¿okay? Puso los pecados en su Hijo, esa es la verdad, ¿okay? Y la gente prefiere rechazar ese amor que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, lo prefieren rechazar. Por eso es que perecen, porque están rechazando ese amor que Él tuvo para con nosotros, que puso los pecados en su Hijo, ¿ok? Para que nosotros no tuviéramos que pagar por los pecados, porque dice que la paga del pecado es muerte. Pues el Señor Jesucristo murió por los pecados, para que tú no tuvieras que pagarlo. Para que tú no tuvieras que pagarlo. Versículo 11. Y por causa de esto, Dios les envía un poder de engaño, un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Okay? Eso es lo que ustedes están haciendo. Las personas que no ponen su confianza en el Señor Jesucristo están creyendo la mentira. Lo que dice cualquier persona que está detrás de un púlpito, pues todos lo quieren creer. Acuérdate que hay otro Dios, ¿ok? Hay gente, no, que Dios está en control. Pero tú sabías que hay un Dios y no el Dios de la D grande, el de D pequeña, el diablo, que es el Dios, el príncipe del aire. Ese es el Dios de este mundo, ¿ok? Pues la gente está creyéndole a ese Dios de este mundo, al diablo le están creyendo, en vez de creerle al Dios verdadero.
¿Ok? Crean la mentira. El 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. ¿Eh? No quieres obtener la justicia de Dios, pues tú quieres ser salvo, o a lo mejor no quieres ser salvo nada, no te interesa nada, pero estás imponiendo tu justicia según tú, pero según Dios es injusticia. ¿Okay? Si tú quieres implantar tu injusticia, pues no vas a ir para el cielo. ¿Okay? Yo el consejo que te doy es que ponga tu confianza en el Señor Jesucristo. El problema para tú no obtener salvación no es que tú eres pecador y pecas demasiado y que tus pecados no te dejan creer en ese sacrificio. El problema del pecado ya Dios ya lo puso en su Hijo, ya eso está resuelto. Para tú obtener salvación, el problema no es el pecado, el problema es tu incredulidad. El no creer en ese sacrificio, ese es el problema, ¿ok? La ignorancia y la incredulidad tuya, ese es el problema. Y si tú quieres escapar la ira de Dios, yo te aconsejo que ponga tu confianza en el Señor Jesucristo, que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y podemos ir rapidito ahí antes que se acabe este video a Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Vamos a leerlo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Okay? Pon tu confianza en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti. Y otro versículo que es tan claro que si se te pierde o algo es porque lo estás haciendo a propósito. Si no puedes ver o entender lo estás haciendo a propósito, porque está súper clarito. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en el cual también confiasteis vosotros. No dice aceptarte, aceptasteis o whatever, o aceptar. No dice eso, pero hay gente, yo acepté al Señor Jesucristo y yo le entregué la vida, No, eso no está diciendo ahí nada de tú entregar, nada de tú aceptar, porque acuérdate que en Efesios capítulo 1 versículo 6, el que hace la aceptación es Dios. Dios acepta al Hijo y tú poniendo tu confianza en el sacrificio que tú haces, pues te hace acepto en el amado. ¿Ok? Tú no eres, ¿quién tú eres para estar aceptando al Señor Jesucristo? ¿Quién tú eres? ¿Ok? Dice, también confiasteis vosotros habiendo oído, ok, mira, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, no que desde aceptasteis
aceptaste, no dice eso, dice desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no dice, serás sellado, no, fuisteis sellados, o sea que eso es ya. Ya al momento de tú poner tu confianza en ese sacrificio, tú eres sellado en ese preciso momento. No es un futuro, no, es a ese muy instante que tú crees. Ok, so aquí ya lo vemos. Oír, creer, sellado. En un solo versículo. Ok. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. La salvación es sencilla. Oír, creer y eres sellado. Ese es todo lo que tienes que hacer sin hacer alguna cosa. Es poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes y de gran bendición. Nos vemos en el próximo video. Que la pasen bien.